Bien, este es el video número 11 para tercer año. En este video vamos a estar trabajando con un tema nuevo. Por eso, como siempre les digo, de copiar toda la información que va apareciendo en las distintas pizarras en sus carpetas. Bien, en esta pizarra vamos a estar entonces trabajando con un texto, como pueden ver aquí, con un cuadrito también con información sobre dos escuelas diferentes. El título del texto es Which School is for you? ¿Cuál de estas escuelas es para vos? Vamos a comparar entonces Martin School, la escuela de Martin, y Susan School, la escuela de Susan. Antes de ir al texto, vamos a leer la información que tenemos en este pequeño cuadro comparativo. Lo primero que comparamos es el uso de uniforme. Dice Martin School Uniform. Es obligatorio el uniforme, mientras que en Susan School dice no uniform, no tiene que usar uniforme. Después el segundo punto es igual para ambas escuelas, dice no entry exam en ambos casos, o sea que no hay examen de ingreso en ninguna de las dos escuelas. Después tenemos el caso del turno. Martin School es afternoon shift, el turno tarde, mientras que Susan School es morning shift, turno mañana. Y por último, tanto Martin como Susan tienen extra languages, ¿sí? Ambos tienen que estudiar idiomas extras. Bien, vamos entonces a leer el texto que compara esta información que acabamos de leer. Dice así: Martin and Susan are friends. Martin y Susan son amigos. They are going to attend to two different schools next year. Ellos van a asistir a dos escuelas diferentes el año próximo. Martin has to wear a school uniform. ¿Sí? Martin tiene que usar un uniforme escolar. ¿Sí? Has to wear significa tiene que, tiene la obligación. But Susan doesn't have to wear one. Pero Susan no tiene que usar uno de estos uniformes. No tiene que usarlo. Después dice, they don't have to pass an entry exam. Ellos no tienen que pasar un examen de ingreso. ¿Se acuerdan que ninguno de los dos tenía examen de ingreso? No es necesario el examen de ingreso. Luego dice, Susan has to get up very early, but Martin doesn't have to do so. Susan tiene que levantarse muy temprano. Recuerdan, la escuela de Susan es a la mañana. But Martin doesn't have to do so. Pero Martin no tiene que hacerlo. Martin no tiene que hacerlo porque él va a ir a la tarde. Si quiere lo puede hacer, pero no está obligado a levantarse temprano. Finally, they both have to study extra languages. Finalmente, los dos, ambos, tienen que estudiar idiomas extras. So, which one do you prefer? Entonces, ¿cuál de estas vos preferís? ¿Sí? ¿A cuál irían ustedes? Bien, en este texto, como pueden ver, estamos trabajando con obligaciones o ausencia de obligación, lo que tienen que hacer y lo que no es necesario que hagan. Esto es lo que vamos a estar desarrollando entonces a partir de la próxima pizarra. El uso de la estructura have to para hablar de obligaciones o en su forma negativa, don't o doesn't have to, para expresar que algo no es necesario hacerlo. Eso a partir de la siguiente pizarra. Bien, en esta segunda pizarra entonces continuamos trabajando con el título Rules and Obligation, reglas y obligaciones. Continuamos con lo de la pizarra anterior. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que de acuerdo a la escuela que iban a ir, o Martin o Susan, uno tenía que levantarse temprano, el otro tenía que usar uniforme, el otro no tenía que levantarse temprano, ambos tenían que estudiar idiomas extranjeros, etc. Bueno, vamos con el primer caso. Vamos a hablar de obligaciones. Dice, we use have to o has to express obligation. Esta definición nos dice que usamos la estructura have to o has to para expresar obligaciones, cosas que tenemos que hacer. Tanto have to como has to quieren decir lo mismo, tener que. La diferencia, recuerden, es que have to lo vamos a usar cuando el sujeto es I, you, we, they,
mientras que has to lo usamos cuando el sujeto es he, she o it. Tener que. Bien, en ambos casos se usan seguidos de un verbo en infinitivo, o sea, sin conjugar. Veamos los ejemplos. Yo digo, I have to get up at 7 a.m. every day. Yo tengo que levantarme a las 7 todos los días. Have to, fíjense, uso el have porque el sujeto es I, yo, y el verbo get up está en infinitivo, no se conjuga, el verbo queda igual. Bien, tengo la obligación de levantarme a las 7 todos los días. Mientras que el otro ejemplo dice, she has to contact clients at work. Ella tiene que contactar clientes en el trabajo. Es su trabajo, es su obligación. Ella tiene que hacerlo. Usamos has porque el sujeto es she, has to. Bien, contactar está en infinitivo. Hasta acá entonces el uso de have to, has to para expresar obligaciones. Después tenemos we use don't have to or doesn't have to say that there is no obligation. En este caso usamos don't have to o doesn't have to para decir que no hay obligación. No hay obligación, no es necesario. Algo no es necesario hacer. Puedo hacerlo, pero no es obligatorio. Ok. Vamos a los ejemplos. Primero decimos, el don't lo usamos con, de vuelta, I, you, we, they, mientras que el doesn't lo usamos con he, she o it. Ahora, el primer ejemplo es, we don't have to buy tickets. It's free. Nosotros no tenemos que comprar las entradas o los boletos. Es gratis. No es necesario, no hay que comprarlo, no tenemos que comprarlo porque es gratis. Mientras que el otro ejemplo dice, he doesn't have to work on Saturdays. Él no tiene que trabajar los sábados, ¿sí? A ver, quizás si él quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no es su obligación trabajar los sábados. Ven cómo entonces usamos don't con we y doesn't cuando el sujeto es he. En la pizarra anterior tenían ejemplos. Pueden repasarlos, están subrayados con cuando hablamos de obligaciones, de lo que tenían que hacer y lo que no estaban obligados a hacer de acuerdo a la escuela que iban, ¿sí? En la próxima pizarra vamos a ver un caso más y entonces poner algunos ejemplos para después poder realizar la tarea. Bien, y en esta última pantalla entonces vamos a ver ejemplos de cómo hablar de obligaciones utilizando preguntas. A ver, vamos con el primer ejemplo. Dice así, Does your father have to work tomorrow? ¿Qué estamos preguntando? ¿Tiene que trabajar tu papá mañana? La respuesta dice, No, he doesn't, he's on holiday. No, no tiene, él está de vacaciones. Pero volvamos sobre la pregunta. Fíjense, el sujeto acá es your father, tu papá, o sea, esto sería lo mismo que decir he, él, tu papá. Por eso usamos el does en la pregunta. Does your father have to? Y van a ver que acá hay un have, ¿sí? Porque recuerden que si aparece el auxiliar en las preguntas, el verbo siempre va en infinitivo. O sea, siempre vamos a usar have en las preguntas. Independientemente si es he, she, it, we, they, no importa el sujeto, siempre se usa have en las preguntas. Bien, vamos con la siguiente. Otra pregunta. Do they have to wash all the dishes? ¿Tienen que lavar ellos todos los platos? Respuesta, not really, no realmente. They can use the dishwasher. No, no necesariamente porque pueden usar el lavaplatos. Acá sí, ven, como el sujeto es they, usamos do, a diferencia del anterior, y obviamente, como dije antes, siempre se usa el have. Have to wash. Bien, el verbo siempre en infinitivo. Acá era work, acá es wash, el verbo en la forma base. Vamos con el otro tipo de preguntas. ¿Se acuerdan? Las preguntas que empiezan con palabras interrogativas. Es lo mismo. La diferencia es que estas las respondemos con información. Esta dice, What do I have to do to keep fit? Alguien pregunta, ¿qué debo o qué tengo que hacer
acá do es el verbo, hacer, para mantenerme en forma, para estar en forma. ¿Qué tengo que hacer para mantenerme en forma? Respuesta, you have to eat healthy food and do sports. Vos tenés que comer comida saludable y hacer deportes. Esto es lo que tenés que hacer si querés estar en forma. Y la otra pregunta, fíjense, where does Luisa have to travel for work? ¿Dónde tiene que viajar? El verbo travel es viajar. Luisa para su trabajo o por su trabajo. She has to go to India. Ella tiene que ir a India, el país, ¿sí? India. Fíjense acá de vuelta, como el sujeto es Luisa, she, acá preguntamos con does, ¿sí? ¿Lo ven? La diferencia, sí, pero siempre usamos have en todas las preguntas. Bien, hasta acá entonces con la explicación de have to, don't have to para hablar de obligaciones o que no hay obligación. Vamos a encontrar entonces una tarea asignada para completar oraciones usando estas estructuras y después nos vamos a volver a encontrar para la corrección y seguir trabajando.